un código postal que no es el que conocemos ahorita, es el que regulaba el tránsito de la correspondencia y de la mensajería, así como de las mercaderías en el siglo XIX, muy importante. Y el sanitario, también teníamos un código sanitario, por supuesto. Hoy tenemos la Ley General de Salud, que todavía pues, nos da esa cobertura, se supone, a todos los mexicanos, sea su condición la que sea blanco, sea fifí o no fifí. En apoyo a la educación, el Congreso promulgó en 1888, estoy hablando ya entrado el porfiriato, ya estirando las piernas Porfirio Díaz, salvo la interrupción en el 44 de su compadre Manuel González, la ley de instrucción primaria obligatoria. Y para favorecer la modernización del país, la legislación ajustó los permisos y las concesiones para que la contratación de servicios permitiera desarrollar líneas de ferrocarril, electrificar zonas diversas, establecer haciendas metalúrgicas, explotar la telegrafía. Qué lejos estamos de eso, y no han pasado más que, échenle ustedes, si estamos hablando ya de inicios del siglo XX, un poquito más de 119 años. Apenas una centuria que tenemos estos cambios tan diametralmente opuestos. Hoy andamos hablando de otras cosas, pero en el siglo XIX, ya a finales, se hablaba de esto, de fortalecer las vías férreas, y que bien, si se le colgó la medalla a Porfirio Díaz por el desarrollo de esas vías férreas, fue desde Benito Juárez que se iniciaron los trabajos de la comunicación formal en nuestro país, ya con una nueva tecnología de aquella época en punta, que eran los ferrocarriles, y que ahora de ello ya no queda casi nada. Imagínense qué tristeza, 119 años después. Caramba, yo creo que sí, en el 1900, que veía el inicio del siglo XX, era otro México sin duda. No obstante estos decretos, las leyes emitidas por los congresos de ese periodo, las legislaciones o cualquiera de sus expresiones no logró beneficiar a la mayoría de la población y sus representantes. Diputados y senadores se encontraron muy lejos de cuidar los intereses de la mayoría, provocando el descontento, por supuesto lo sabemos, y profundo malestar del siglo XX, periodo en el que se produjeron movimientos de oposición. Ya saben ustedes, el Club Liberal Ponciano Arriaga, que pugnó por el regreso de la Constitución del 57, y por supuesto también la aplicación de las leyes de reforma. Qué lejos ya queda hoy la separación de la Iglesia y del Estado, cuando tenemos un presidente, Andrés Manuel López Obrador, de izquierda, que cree en Jesucristo, en Jesús Cristo, que es creyente, que cree en la bondad de los hombres. Esto no sé qué se debería de haber pensado cuando se discutía la separación de la Iglesia del Estado. No sé si algunos de los liberales del siglo XIX, al oír las expresiones de López Obrador, se estén revolcando en su tumba. Durante el primer lustro del siglo XX, el periodismo opositor, como saben, tomó nuevo ímpetu con Regeneración, publicación que se convirtió en el órgano de difusión del Partido Liberal Mexicano, impulsado por los hermanos Flores Magón, que eran Jesús y Ricardo, si la memoria no me falla. Aunque sus campañas subversivas fueron poco exitosas, su pensamiento sí influyó en el desarrollo de una ideología revolucionaria, con el descontento incrementándose, pues contra Díaz, por supuesto. Díaz, el presidente, ignoró los síntomas del desgaste de su gestión y buscó reelegirse nuevamente. Ante este proceder, Francisco I. Madero, ya lo saben, líder de la oposición, demandó el establecimiento de una auténtica democracia en México, con base en la Constitución del 57, y en 1908 publica su libro La sucesión presidencial. En 1910, que fue una férrea crítica al sistema, por supuesto porfiriano o porfirista, como le quieran decir. Como parte de sus actividades opositoras, en 1909, Madero visitó la mayoría de los estados de la República para formar clubes contrarios a la reelección de Díaz, cuyo resultado fue la creación del Partido Nacional Antirreeleccionista, y con un apoyo de este buscó llegar al poder por la vía del voto. La revolución triunfó, como lo sabemos.
La derrota de las fuerzas porfiristas en mayo de 1911 se concretó con la firma de los tratados de Ciudad Juárez. Después se convocaron comicios para presidente y vicepresidente de la República y resultaron, como les dije, electos Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. Durante el gobierno de Madero se promovieron reformas electorales dirigidas a impedir la reelección. Eso sí se hizo muy bien en las cámaras, ¿no? En las cámaras durante el porfiriato le decían, a ver, ahí hay un hueco, hay una lagunita. Decía Porfirio Díaz, póngame que me voy a reelegir otra vez. Y se modificaba a placer la Constitución, ahí había lagunas, ahí los legisladores les faltó esa visión, esa altura de miras, como se dice el día de hoy, para saber que no tenían que repetir la misma historia que habíamos pasado con Antonio López de Santana, que ya con el plan de Iguala pues quedó fuera de la jugada, pero nuevos próceres, nuevos héroes estaban por venir, y así también por venir estaba Venustiano Carranza. Ya llegaste, mi querido Félix, te saludo con cariño, Abrancito. Había muchos aviadores, los están erradicando, pero seguro también la gente que sí le chambeaba. Sí, bien dice sobre el comentario que hicimos del IMER, de la despedida de tanta gente. Bochito, estás en Mérida. Claudia Hernández, gracias mi querido Félix, jajaja. Rubencito Tomás Zavala, Roberto Mendoza, un abrazo mi querido Félix, gracias hermano. Y así llegando, así pateando un bote desde 1913, cuando se da la muerte de Madero y Pino Suárez, y que desgraciada, desafortunada y tristemente son 13, 14, 15 y hasta el 16, después de pleitos de caudillaje, de ya saben ustedes, hasta llegado Álvaro Obregón, hasta haber hecho un ejercicio democrático intentando integrar allá en Aguascalientes, si no mal recuerdo mis estudios de historia, en esa convención en la que se le llamó a Pancho Villa y no se presentó Emiliano Zapata porque tenía miedo a salir acá de Morelos, ¿no? De su hacienda o bueno, no eran hacendados. Zapata no tenía hacendados y estaba luchando por la tierra, pero estaba acá muy cerca de la hacienda de Chinameca donde iba a perder la vida, y que finalmente vienen a dar una nueva tónica al Estado que vio con un poco más de visión Venustiano Carranza. Se autoproclama gobierno Carranza después de aquella pues entrada ya triunfal en la Ciudad de México el 20 de agosto de 1914, convención revolucionaria de jefes militares y gobernadores en la capital de la República, también en la Ciudad de México. La convención se tuvo que trasladar a Aguascalientes, como les dije, el 4 de octubre de 1914, por ser una ciudad neutral a todas las facciones revolucionarias. Por supuesto, estaba representado Venustiano Carranza con pues era finalmente él un constituyente, o va a ser una nueva constitución, ¿sí? Pero entonces, en ese afán, había pleito contra también Venustiano Carranza. Álvaro Obregón da el chaquetazo, por supuesto que él se deslinda de Venustiano Carranza. Se dice que la muerte de Venustiano Carranza fue producto de esa gestión intestina que tuvo Álvaro Obregón, y tratando de imponerse contra Pancho Villa, contra Emiliano Zapata y todo lo que no se pareciera a él o que estaba ya en contra francamente del maderismo, que ya había quedado atrás y que penosa y tristemente acabó con la muerte de este hombre que se quiso hacer pues glorioso y perdió la gloria por ingenuo. Eso dice la historia. La fuerza militar de los convencionistas presionó a Carranza a abandonar la Ciudad de México, por ello estableció su gobierno en el puerto de Veracruz. Solo Veracruz es bello, dijo, desde donde mantuvo su activismo político. En respuesta a las demandas sociales aún no satisfechas por la revolución, el 12 de diciembre de 1914, Carranza adicionó el Plan de Guadalupe, un programa socioeconómico que contempla un conjunto de disposiciones de orden social. Paralelamente, los poderes públicos de los estados emprendieron su tarea legislativa en materia educativa, agraria y laboral. Esto anticipó el nacimiento del nuevo derecho social mexicano, que incluiremos y veremos en la próxima entrega que les haga, en cápsulas o en gotas,
acerca de la Constitución, el Congreso Constituyente. Platicaremos de la 27ª legislatura que tenemos en 1917 y quiénes fueron aquellos hombres. Pallavicini, como lo recuerdo, con esos discursos en contra de las iniciativas que tenía Venustiano Carranza, un contradictorio per se, ¿verdad? Todo el tiempo diatribas, denostaciones, injurias, insultos en ese Congreso Constituyente de 1916 al 17. Lo tendremos aquí en Cápsulas en Gotas, en una semana para todos ustedes, mis amigos, una pequeña dosis de cultura que nada mal nos hace. Tener un referente obligado para decirles que Ricardo Monreal por fin se expresó en contra del gabinete presidencial. El presidente Andrés Manuel López Obrador necesita más acompañamiento del gabinete, evalúa el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena. Veo a un presidente muy activo, muy proactivo, muy dinámico, que no descansa, y veo un gabinete que no está en el acompañamiento. Así dice un senador en la actualidad. ¿Qué pensarían de estos pensamientos? Ahora sí, ¿qué pensarían de esas reflexiones? Corrijo, ¿qué pensarían de esas reflexiones nuestros legisladores del siglo XIX? Sí, pensamientos muy diferentes, circunstancias muy distintas. Los hechos consignan el derecho. Dame el hecho y te daré el derecho. Somos otro país, sin duda alguna. Esperemos que sea para bien. Gracias, mis amigos, por verme. Me despido de todos. Mi querida Moni, nos vemos. Gabriel Ochoa, Rodolfo Lara Meraz, Charly Martínez, Pajón Nava. Gracias. A pensarle qué está haciendo el presidente bien y qué está haciendo mal. Por favor, señor presidente, rectifique, que todavía es tiempo, apenas estamos empezando. Gracias, adiós, bye.